Piali, neno toca Lilical El sol alcanzó su cenit y nosotros llegamos a la sexta casilla de la 17ª trecena, el tonali chicuase ocelot. Claro, miren, yo ya me puse mi banda ocelotada. Este es un tonali que recuerden está en la trecena que rige Chalchu Totolin, el guajolote enjollado, el señor del sacrificio, una advocación del Yayauqui Tezcatlipoca. Bueno, esta lectura la estamos realizando ya muchas horas después de que ha iniciado este tonali. Recuerden que para nosotros, para Caltona, que el tonali cambia cuando el sol alcanza su cenit. Y bueno, pues iniciamos este día, este 21 de marzo, en el tonali Macuili Acat. Y cuando el sol alcanzó su cenit, entramos en ese guerrero nocturno que sabe acecharse. Así que la lectura de hoy, en esta noche maravillosa, pues nos invita precisamente a eso, al acecho. Este tonali es del rumbo del Mictlampa, el color es el negro. Ese lugar maravilloso que es el Mictlán nos está esperando y vamos a ir convertidos en ocelotes. En el numeral 6 tenemos como acompañante del número a Mictantecutli, el señor del Mictlán, el mismo que resguarda los saberes sagrados en ese espacio de silencio, de oscuridad y de, pues sí, de renacimiento. La vida no puede existir si no existiera la muerte. Es una dualidad que nos potencia. Dicen, la vida se nutre de la muerte y la muerte de la vida. Para morirse tan solo hay que estar vivo. Pero morimos constantemente. Morimos a la queja, morimos al desánimo, morimos a la desidia, morimos a las programaciones limitantes, a los paradigmas que ya son obsoletos. Estamos constantemente en ese morir para renacer. Y vamos a ir al Mictlán acompañados de chicuatli. Yo ya me he puesto, miren, estas chicuatlis aquí colgadas en la oreja desde que amaneció el día, porque precisamente hay que prepararnos para ensoñar. ¿Qué queremos buscar? Miren, por ahí leía yo que nosotros tenemos que darle un nombre a nuestras esencias. Bueno, aquí no tenemos una sola esencia, tenemos 3 esencias divinas, pero yo creo que nuestro tonali podemos nombrarlo de alguna manera para darle una tarea. En muchas culturas se cree que cuando los seres humanos descansamos, dormimos, estamos en esa oportunidad de ir a ese lugar de creación, a ese viaje al ultramundo. Así que dale un nombre a esa esencia divina, que quieres que vaya al Mictlán. Puede ser a tu tonali, puede ser a tu teyolía o a tu ijillotl. Yo esta noche, miren, he estado pensando mucho a una amiga que falleció hace poco y que fue una muerte inesperada. Y les decía yo que había soñado con mucha agua. Por ahí leía que nadie tiene las respuestas a los sueños más que el soñador. Yo la soñé montada conmigo en una bicicleta. Yo iba al manubrio y bueno, teníamos que cruzar pues era como una zanja para cruzar una calle y estaba llena de agua. Me daba miedo que las llantas se atoraran en la arena y finalmente la cruzamos. Y cuando llegamos al otro lado, yo le decía que estuviera tranquila y le comenté, le narré toda esa escena que tuve al encontrarme con su hija y con su esposo el día que la fui a visitar. Quiero pensar que ella está esperando que yo haga lo que nació en mi corazón hacer, que es una ritualidad, y que estoy esperando ir a la playa a hacerla. Y la vida es tan maravillosa que cuando tú lanzas una idea al espacio cuántico, este te responde. Estoy por hacer un viaje precisamente a la playa, a esos lugares maravillosos, y voy a tener la oportunidad de hacer ahí ese ritual para despedirme finalmente de ella. Así que hoy quiero prepararme y ser el jaguar que entre en ese espacio de nocturnidad y silencio para encontrarme otra vez con ella y decirle que puede estar tranquila, que la vida sigue su curso,
y que debe confiar en todo lo que ella depositó y enseñó a su hija. Pero esto también me recuerda que debemos de vivir con conciencia de vida, con conciencia de muerte. La vida es efímera, todo tiene un principio y un final. Incluso nuestros problemas vamos a dejarlos en manos hoy de la señora que acompaña en el signo Ocelot, que es Tlazolteotl, la gran tejedora, porque ella también es la señora de la noche. Esta señora nos va a ayudar a tejer nuestro destino. No sabemos porque nadie ha muerto y regresado, ¿verdad? Pero hay algo muy cierto. Cada vez que dormimos tenemos una probadita del Mictlán. Así que con la señora Tlazolteotl convertidos en jaguares, hoy vamos a ir al encuentro de Mictlantecutli. Vamos a tejer ahí nuestra realidad. Ahí se genera lo que vivimos. Ahí están las semillas corazón. Y yo les he escrito para este tonali un canto a manera de poema y dice así: Chicuase Ocelot. En la cueva oscura ruge el guerrero, Chicuase Ocelot, el gran felino, con ojos que ven más allá del engaño. Cazador de sombras, guardián del destino. Soy el hijo hoy de Tlazolteotl. Convertido en jaguar, recibo el abrazo amoroso de mi madre, quien en el silencio me escucha, quien me enseña a tejer mi camino, quien barre las huellas del sufrimiento. Al cruzar el Temixoch, ese campo florido, mis rosetas brillan. En el campo de la señora Tlazolteotl, incluso de la señora Xochiquetzal, la flor preciosa, la vida danza. Yo cobro fuerza, fortalezco mi espíritu, mi esperanza. El señor Mictlantecutli abre la visión de mi pensamiento. En el Mictlán, sagrado y profundo, donde los ancestros murmuran secretos y brotan las flores, el aroma es fecundo y yo renazco siendo un jaguar, siendo Ocelot, el guerrero nocturno, ese que en la piel lleva estrellas. El eco resuena con la lechuza, con Chicuatli, quien me guía en la oscuridad, en la sabiduría que he de abrevar y que he de hacer mía. El numeral 6, Chicuase, es solidez, es sabiduría. Restaura la armonía que nos generara ese número 5, el caos. La victoria tras el combate, hay nueva energía. Hoy aprendemos a acecharnos a nosotros mismos siendo el jaguar. En cada rugido, la noche se inquieta y en el arte del acecho, la vida se teje. Creativa y brillante como un poema sin fecha. Hoy yo mismo soy el jaguar que se acecha a sí mismo, el guerrero que despierta en la danza de la luna. Tlazolteotl hoy nos guía y con su amor nos reinventa. Ella es el principio femenino maduro, la gran paridora, la que barre los caminos, la sanadora, la compostera. Así que en la oscuridad mi esencia florece. El amor vive a manos abiertas y así, al final de la noche, tú y yo renaceremos como guerreros floridos en nuestra senda, en la senda del héroe, de la heroína. Chicuase Ozomatli nos une en un canto. Somos todos parte de un mismo tejido. Somos en este abrazo de la vida un canto florido. Y bueno, Tlazolteotl es una de mis númenes favoritas, porque ella al tejer los destinos nos invita a la acción, nos invita a poner colores nuevos en ese lienzo. Creo que la feminidad y la maternidad que ella representa y la conexión a la tierra, porque por eso es que trae en la boca una mancha de chapopote, nos recuerda que estamos hoy en la oportunidad
de purificarnos, de levantarnos. Yo sé que la vida es difícil, que nos trae sorpresas inesperadas, pero cada experiencia de este tipo nos invita a la transformación. No tengamos miedo de dar un paso en algo nuevo. Si la vida nos invita a desempeñar un papel que nunca habíamos experimentado, hagámoslo con la plena confianza de que estamos listos para ello. Si no, la vida no nos pondría en ese camino. Tlazolteotl es la guardiana de los saberes. Ella nos da hilos que nos permiten conectar con lo divino, con esa memoria ancestral de todos los que nos han trascendido, empezando por nuestro árbol. Ella, como tejedora de los destinos, es una poderosa representación de la vida misma, la interconexión y la transformación. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias historias y el impacto que tenemos en el tejido colectivo de la humanidad. Somos como estas estrellas en la piel del ocelote hoy. Así que yo te invito a que cierres los ojos y te imagines siendo el jaguar mismo camino del Mictlán, con hilos dorados, hilos de colores. Allí vas a empezar a tejer tu realidad. El conjuro es el siguiente. Hoy yo mismo soy Chicuase Ocelot, el guerrero que acecha, que ruge dentro de la cueva. Yo soy el gran felino que viaja al Mictlán, al que Mictlantecuhtli le abre la visión. Así acreciento mi conciencia. Vuelvo al Tlaltípac, la tierra, y al cruzar ese campo florido, ese mundo onírico, en la vigilia, yo adquiero rosetas que embellecen todo mi ser. Soy el hijo de Tlazolteotl, la gran madre amorosa, esa escucha atenta que barre los caminos y que me transforma. Soy también el que teje su propio destino y su realidad, el que sabe hacer comunidad, el que no desfallece en el primer intento, el que lucha constantemente, el que se reconoce en el espejo humeante del Yayauquitezcatlipoca. Ocelot es una de las formas nahuálicas del Yayauquitezcatlipoca y Tlazolteotl es su madre. Así que vamos al mundo onírico convertidos en jaguares. Allá nos encontraremos y seremos esos guerreros que saben mirar hacia adentro, que saben acecharse y descubrir la grandeza que hay en todo su ser. Si esta lectura te ha gustado, recuerda darme un like. Suscríbete en mi canal en YouTube, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Y bueno, siempre es un placer compartir. ¡Timota!